la unidad 6 que comprende el tema de errores del metabolismo. Y la vamos a ver de rapidito para aventajarle. ¿Ya pueden ver la presentación? Sí. ¿Sí? Ok. Sí, Miss. Bueno, entonces, hablando de la distrofia muscular de Duchenne, esta patología, al hablar de distrofia, habla de un mal funcionamiento, de una mala integración de las fibras musculares y tiene que ver con alteración o con degeneración como tal de los músculos lisos, esqueléticos y cardíacos a largo plazo. Los músculos lisos, pues ustedes sabrán que son una buena parte de los músculos que se encuentran a nivel de las vísceras. El músculo esquelético, pues tiene que ver con el músculo que se encuentra en las extremidades para el movimiento, y el músculo cardíaco, pues es el músculo que comprende al corazón. Lo que va a hacer esta patología es ir destruyendo estas fibras musculares, ocasionando que el paciente tenga alteraciones en el funcionamiento del músculo a nivel de las vísceras, en los músculos para generar movimiento, y lo que termina haciendo que el paciente fallezca pues son las complicaciones por las distrofias o por la alteración que se genera a nivel del músculo cardíaco. Eso es lo que termina matando al paciente. La distrofia muscular de Duchenne es más frecuente en la niñez. Es muy raro que se llegue a diagnosticar en la etapa adulta. Ahora, recuerden que en el área de la salud no tenemos absolutos. Yo les digo que es más frecuente en el caso de los niños, pero no significa que en los adultos no pueda aparecer. Es raro, pero sí aparece. Del lado derecho pueden ver una imagen de cómo se va viendo un paciente a lo largo de los años con distrofia muscular de Duchenne y vayan poniéndole atención. Fíjense cómo este chiquito, a pesar de que está en bipedestación, se ve que le cuesta un poco mantener el equilibrio. ¿Cómo nos damos cuenta? Pues porque está inclinando ligeramente el tronco hacia adelante para poder mantener ese equilibrio. Fíjense cómo están dispuestos sus miembros pélvicos, vean sus miembros torácicos y el tronco. Conforme va avanzando, vean cómo a lo mejor está en bipedestación, pero vean que los miembros pélvicos empiezan a perder masa. Y luego vean, genera una destrucción de lo que son los músculos a nivel del tórax, de los músculos a nivel de los miembros torácicos, y fíjense cómo va teniendo una inclinación diferente para controlar su equilibrio. Vean cómo va, inclusive va teniendo que abrir más el arco de sustentación para poder mantenerse de pie. Y vean en una edad relativamente adulta, o más bien relativamente más grande, con un infante de unos 7, 8 años, fíjense cómo ya tiene que mantener esta posición, inclusive con las piernas completamente abiertas para poder mantenerse de pie. ¿Sí va notando la diferencia? Sí. Ok. Como tal, va a ser un desorden de carácter hereditario recesivo ligado al cromosoma X. Recesivo ligado al cromosoma X. ¿Qué significa? No se hereda de generación en generación por fortuna. Se hereda una sí y a lo mejor vuelve a brincar hasta dentro de 2 o de 3 generaciones. No es autosómico dominante, es autosómico recesivo. Entonces significa que va brincando 2 o hasta 3 generaciones después de haberse presentado, pero está ligado al cromosoma X. Diciendo eso del cromosoma X, entonces, ¿quién expresa la enfermedad? ¿Hombres o mujeres? Mujer, hombres. Mujeres, ¿no? Mujer, hombres. ¿Quién dice que mujer y quién dice que hombres y por qué? ¿Qué hombres y por qué? Mujer porque X es de mujeres y Y es de hombres, ¿no? ¿Cómo? Sería el Hombre y mujeres, ¿no? X porque ellas son las que tienen el cromosoma X. No les ha quedado claro esto, ¿verdad? Acuérdense que dijimos, una mujer está hecha de XX y un hombre está hecho de XY. Si decimos que es una patología ligada al cromosoma X, ¿la mujer cuántos cromosomas X tiene? Dos. Dos. 2.
Uno está enfermo y el otro no. Compensa, ¿están de acuerdo, no? Sí. Sí, compensa. Entonces la mujer no expresa la enfermedad. ¿Qué pasa en el caso del hombre? En el caso del hombre, el hombre solamente tiene XY. Significa que la única X que tiene es una X enferma, porque está relacionada esta patología con el cromosoma X. Eso significa que si su cromosoma X está enfermo, él va a presentar la enfermedad porque solo tiene una X y una Y. ¿Sí quedó claro por qué? Sí, profe. Y exactamente lo que me dicen aquí es correcto. Se manifiesta en hombres y las mujeres son portadoras. Sí, está ligado al cromosoma X. Entonces las mujeres somos portadoras del gen o pudiéramos ser portadoras del gen, pero los hombres van a manifestar la enfermedad porque está ligado al cromosoma X. ¿Sí quedó claro por qué? Sí. Ok. Ahora, esta patología va a comenzar a nivel de los músculos de la pelvis. Van a ser los primeros músculos afectados de todo lo que es la cintura pélvica. Y después se va con los músculos proximales de los miembros pélvicos y ya después de ahí se va hacia todo el cuerpo. Entonces el paciente empieza a presentar manifestaciones clínicas a nivel de la cintura pélvica y de ahí de los músculos que se encuentran a nivel de los muslos. Después de que va afectando a todo el cuerpo, se habla de que el pronóstico de vida en los pacientes con distrofia muscular de Duchenne no sobrepasa los 30 años de edad. Significa que todos aquellos pacientes con distrofia muscular de Duchenne no sobreviven después de los 30 años. Y aquí lo tenemos hablando de la incidencia. Incidencia ya ¿Por qué, dijimos que doctora? es el... ¿Mande? Perdón, ¿por qué no viven más de los 30 años? ¿Qué ¿Pasa les... algo? Sí, ¿qué fue lo que les dije al inicio? ¿De qué se mueren? Por debilidad muscular. No me están poniendo atención, ¿verdad? ¿Qué dijimos? Es una degeneración de los músculos lisos que se encuentran a nivel de las vísceras, de los músculos esqueléticos que se encuentran en las extremidades para el movimiento y del músculo cardíaco. ¿Para qué sirve el corazón? Bombear sangre. Para bombear sangre. Y si termina afectando al corazón, ¿qué es lo que pasa? El corazón deja de funcionar. Deja de funcionar y ¿qué le pasa al paciente? Se muere. Se muere, ¿no? Entonces pongan atención, ya lo habíamos dicho desde hace rato, ¿de qué se mueren los pacientes con distrofia muscular de Duchenne? De alteraciones cardíacas. O sea, se va destruyendo el músculo de las vísceras, el músculo del esqueleto y el músculo cardíaco. Y si estos tres se van destruyendo, eso es desde que el paciente nace hasta no más de 30 años. Es lo máximo que viven estos pacientes con distrofia muscular de Duchenne porque su corazón deja de funcionar. Y deja de funcionar porque el músculo cardíaco se atrofia. ¿Ya quedó mejor? Sí, doc. Ok. Y bueno, hablando de la incidencia, dijimos que la incidencia es el número nuevo de casos de una patología. Entonces se habla de que la incidencia de distrofia muscular de Duchenne va a afectar por obvias razones, principalmente a hombres, en una relación de 1 por cada 3.000 a 4.000 nacidos vivos. No es tan frecuente si lo vemos así de forma individual de 1 entre cada 4.000, pero si lo hacemos a nivel población, sí es relativamente frecuente esta patología. Hablamos de que mis pacientes con distrofia muscular de Duchenne deben tener un gen anómalo proveniente ya sea de mamá o de papá, sobre todo de mamá, porque pues casi siempre es la portadora. Entonces es relativamente común. Hablando de la fisiopatología, ¿qué es lo que hace que las fibras musculares se destruyen? Bueno, pues el gen de la distrofina es un gen específico
que se encuentra en el locus XP21.2. ¿Qué significa? Es un cromosoma en específico. Recuerden que los cromosomas parecen tachitas y van a estar unidos por una estructura central que se conoce como centrómero. Cada una de estas rayitas que tienen los cromosomas se conocen como locus y cada una de estas rayitas de estos locus tienen material genético que sirve para algo en especial. Bueno, pues el gen que está afectado en la distrofia muscular de Duchenne es un gen específico que recibe el nombre de distrofina. Y esta distrofina se va a encontrar en el locus del cromosoma X, no en el cromosoma 1, en el 15, en el 20, no, en ninguno de esos no, en el cromosoma X. El gen de la distrofina en el cromosoma X, en el P21.2. Estas son, por así decirlo, como coordenadas del sitio en donde se encuentra la alteración a nivel del cromosoma X. Entonces, ¿qué dicen? P21.2. Aquí tenemos P21.2. Es justo aquí en donde se encuentra la alteración del cromosoma X que genera la distrofia muscular de Duchenne. Va a ser un gen muy grande este de la distrofina. Sí es muy grande, ¿por qué? Porque tiene que ver con el músculo liso, con el músculo esquelético y con el músculo cardíaco. Y de lo que se va a encargar la distrofina es de producir una proteína que se necesita para la remodelación muscular. Hagan de cuenta que los músculos, una vez que se arman, se van deteriorando. Si ustedes tienen una liga y se la pasan estira y afloje esa liga, ¿qué es lo que le pasa a la liga? Se desgasta y se rompe. Se desgasta y se rompe, exactamente. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para evitar que se desgaste y se rompa? Pues no estirarla. ¿Están de acuerdo que podría ser no estirarla, no? Sí, sería correcto. Pero también, ¿qué otra cosa podríamos hacer? No usarla frecuentemente. Sí, no usarlo frecuentemente, pero acuérdense que estamos hablando de los músculos. Los músculos se utilizan todo el tiempo. ¿Qué es lo que Sería hay que como, hacer? como Se les va- reforzarla. Ajá, exactamente, reforzarla, ¿no? Si, por ejemplo, ya vimos que se rompió una fibra, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues ponerle otra fibra. O sea, ir corrigiendo lo que se vaya desgastando durante el trabajo, durante el movimiento de estos músculos en específico. Bueno, pues esta distrofina se encarga de generar algo, una molécula que hace que los músculos se regeneren. ¿Qué es lo que pasa si la distrofina no existe? No se genera esta proteína que genera remodelación muscular y el músculo no se recupera. Al contrario, se va destruyendo. ¿Sí quedó claro qué es lo que pasa? Sí. ¿Sí? ¿Seguros? Sí, profe. Ok. Y bueno, esta alteración en el gen de la distrofina va a provocar daño del sarcolema ante el estrés mecánico. El estrés mecánico es ocasionado precisamente por el movimiento. Eso va a hacer que se pierda el equilibrio. Cuando hablamos de homeostasis, nos referimos a un estado de equilibrio entre el calcio intracitoplasmático y genera finalmente destrucción o degeneración de la fibra muscular. Traducido al español, ¿qué significa? Que nuestro músculo necesita del calcio para funcionar y necesita del gen de la distrofina para estarse recuperando después de este desgaste mecánico. Si no existe este gen de la distrofina, ese desgaste mecánico no se corrige y al contrario va evolucionando. Y eso hace que el calcio se vuelva loco y que haga que el músculo se fatigue, que se genere más movimiento. Esto a largo plazo va a hacer que si la fibra muscular no se recupera, el músculo se va comiendo a él mismo para generar más movimiento. Entonces, vean, este músculo está completamente normal, pero con el paso del tiempo, ¿qué es lo que le pasa? Se va haciendo pequeño, se va destruyendo. ¿Sí notan la diferencia entre uno y otro? ¿Eso llega a ser muy doloroso, doctora? Y por supuesto, es muy doloroso, va generando rigidez, va generando pérdida del movimiento. Son pacientes que conforme va avanzando el tiempo, van perdiendo la capacidad del movimiento. Ahora ven, ahí no queda el asunto. Si yo empiezo a perder músculo, normalmente lo que hace nuestro cuerpo es que genera nuevo músculo para recuperar el músculo perdido. En la distrofia muscular de Duchenne esto no ocurre.
no hay de dónde generar nuevo músculo porque el gen que genera nuevo músculo está afectado. Entonces, ¿qué empieza a pasar? El músculo que se pierde va a ser sustituido por tejido fibroadiposo. Significa que va generando fibrosis y la fibrosis genera rigidez. Eso hace que si normalmente se estiraba un músculo, con el tiempo ya no se estire y se quede todo tieso. ¿Sí quedó claro eso? Sí, doctora. ¿Sí? ¿Seguros? Ok. Y bueno, la distrofina se expresa fundamentalmente en el músculo esquelético y en el cardíaco, pero van a existir isoformas que se expresan selectivamente en otros órganos como el cerebro, las células de Schwann o la retina. ¿Qué significa? Bueno, la distrofina es un gen. Exactamente, la distrofina es una proteína estructural que une los ligamentos finos en el sarcómero o en la sarcómera. ¿Qué es lo que va haciendo? Va haciendo pequeñas redes que hace que otra vez el músculo se vaya reforzando. Si no existe esta proteína, pues no hay cómo hacer nuevo músculo y por eso se va destruyendo todo. Ahora, ojalá la distrofina solamente estuviera presente en los músculos, pero se ha detectado que la distrofina también se encuentra en otros órganos. ¿En dónde? En el cerebro, en las células de Schwann y también en la retina. ¿Qué dijimos que, no, ustedes no son de neuronato? Anótenle, las células de Schwann son unas células especializadas que se encargan de la formación de mielina a nivel del sistema nervioso periférico. La mielina es una proteína que recubre las fibras musculares, perdón, que recubre las neuronas y que facilita la comunicación entre ellas mismas. Doctora, Mande. disculpe que la interrumpa. Es que tengo una cita en el juzgado y ya no hubo chance de que la cambiara, entonces creo que pueda salir un poco antes. Bueno, Sí, ya en sin unos problema. pocos minutos. Sí, sin problema. Ok, Nada más muchas ponte al gracias. corriente con los apuntes, por favor. Sí, sí, no se preocupe. Muchas gracias, doc. Nada. Entonces, va a afectar el cerebro, a las células de Schwann y a la retina. Se van imaginando qué es lo que pasa. Se van a hacer pacientes que poco a poco van perdiendo la capacidad de moverse. Sus vísceras intestinales también van perdiendo funcionabilidad. Su músculo cardíaco está empezando a fallar. Y no solo eso, sino que también van a tener afectaciones a nivel del cerebro, a nivel de la conducción de los estímulos nerviosos y van a empezar a perder la vista. ¿Qué es lo que van a tener? Vean cómo este paciente empieza a tener distrofia de los músculos proximales a la pelvis, que son estos. Fíjense cómo el músculo compensa, o sea, si yo no tengo fuerza aquí, yo tengo que hacer que este músculo trabaje mucho más porque este músculo es el que se encarga de cargar a todo el organismo. ¿Qué es lo que va a empezar a ver? También voy a empezar a tener distrofia muscular de los músculos de la espalda. Voy a tener debilidad a nivel de los músculos que levantan a los párpados. Entonces el paciente va a tener caída de párpados. Y fíjense cómo al ir perdiendo la fuerza muscular y los músculos de la espalda, el abdomen también se vuelve flácido. ¿Sí va quedando claro por qué se ve así el paciente? Sí. Sí, ¿Sí? Ok. Y bueno, hablando de las manifestaciones clínicas, vamos a tener afectación motora. En la descripción clásica, los primeros signos motores se suelen observar en los primeros 3 años de vida. ¿Por qué no nos damos cuenta antes de los 3 años de vida? Bueno, pues porque están de acuerdo que no es tan fácil ver que un bebé pues no pueda caminar, porque los bebés no caminan. El bebé empieza a tener control de sus músculos
por ahí del séptimo, del octavo mes. Y ya empieza a tener la capacidad de caminar o va preparándose para caminar hasta el año de edad. Significa que yo no voy a poder sospechar que el paciente tiene estas alteraciones o esta distrofia muscular de Duchenne hasta que yo vea que no puede moverse. ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, pues vean este pacientito cómo se va moviendo en las imágenes. Van a ser pacientes que no tienen la capacidad de incorporarse. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nos tiramos al suelo y al momento de levantarnos ocupamos las rodillas y nos levantamos muy rápido. Este paciente vean cómo se va levantando en bloques. No tiene la fuerza muscular necesaria en los músculos de los miembros pélvicos para poder incorporarse de forma sencilla. Ahora, ¿qué es lo que va a haber en este paciente en los 3 primeros años de vida? Va a presentar retraso en la marcha, significa que no va a caminar durante el primer año de vida. ¿Hasta cuándo es normal que un niño no camine? Máximo 18 meses. Y eso ya es así como máximo. O sea, lo ideal es que los niños empiecen a caminar entre los 11 y los 13 meses de edad. Si pasan 18 meses y no camina, entonces hay que ver qué es lo que está pasando. Ahora, puede que el pequeño ya camine, pero que se caiga cada rato. Es normal que se caigan, sí, pero no es normal que se esté cayendo todo el tiempo y todo el tiempo. Y es frecuente que los niños empiecen a caminar de puntillas, o sea, que no apoyen todo el pie. ¿Y por qué no lo apoyan? Bueno, pues porque sus músculos no tienen toda la fuerza muscular necesaria para poder mantener el cuerpo en bipedestación y empieza a compensar solamente con las puntas. ¿Sí va quedando claro eso? Sí, doctora. ¿Sí? Ok. Les cierro sesión y les paso el enlace de la otra parte, no me tardo.
Y bueno, entonces decíamos que van a tener esa afectación motora, vamos a empezar a notar estas alteraciones a partir de los 3 años de edad en promedio, se puede inclusive desde el primer año o año y medio, pero como límite máximo hasta los 3 primeros años de vida. El paciente va a hacer este movimiento característico, necesita a fuerza apoyarse con las manos o con los miembros torácicos para poder incorporarse. Normalmente no hacemos esto y esto tiende a hacerlo un paciente ya más adulto. Los niños no tendrían por qué levantarse de esta forma y esto nos habla claramente de una debilidad muscular. Esta debilidad va a provocar una forma muy peculiar al caminar que va a generar un balanceo a nivel de la pelvis y va a ir generando una hiperlordosis para compensar la marcha y para evitar que el paciente se esté cayendo. A pesar de eso, el paciente se va a caer de forma frecuente. La pérdida de la marcha se va a producir antes de los 13 años. Significa que mi pacientito pudo haber tardado mucho tiempo en caminar y de todas maneras los pacientes con distrofia muscular de Duchenne después de los 13 años ya no caminan. ¿Y eso por qué pasa? Bueno, pues porque la destrucción a través de la distrofina es tan grande que ya no tienen la capacidad sus músculos esqueléticos de generar movimiento. Entonces, a partir de los 13 años de edad, los pacientes necesitan de apoyo para poder caminar, ya sea a través de una silla de ruedas o ya sea a través inclusive de muletas. En el caso de las muletas no son tan recomendables. ¿Por qué? Porque no solamente tiene debilidad muscular de los miembros pélvicos, también ya puede tener de los miembros torácicos y no va a tener la fuerza suficiente para manipular las muletas. ¿Sí quedó claro eso? Sí. Ok. También esos pacientes van a tener afectaciones respiratorias, van a generar complicaciones con el paso del tiempo debido a que los movimientos de la caja torácica para favorecer la respiración se llevan a cabo a través de músculos. Y ya dijimos que esos músculos pues se van a ver afectados en el caso de la distrofia muscular de Duchenne. Significa que mis pacientes poco a poco van a perder la capacidad de ese movimiento ventilatorio para respirar. Y eso también va haciendo que con el tiempo los pacientes puedan fallecer por dejar de respirar. ¿Sí quedó claro eso? Sí, doctora. Okay. En el caso de la afectación cardíaca, ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, pues se van a detectar trastornos en la conducción y la miocardiopatía hipertrófica o dilatada a partir de los 10 años de edad. O sea, significa que el músculo cardíaco se va a destruir, no hay nada que lo regenere y se va a ir generando tejido fibroso. El tejido fibroso no tiene capacidad contráctil. Eso significa que el corazón no va a tener la capacidad de seguir bombeando sangre como lo hacía de forma frecuente. Pero el corazón tiene un mecanismo compensatorio que hace que si tiene debilidad para latir, ¿qué es lo que hace? Se hace más grande y el corazón se va haciendo cada vez más grande para intentar compensar esta debilidad y aún así poder bombear. El corazón es un músculo muy grueso. Si el corazón se va haciendo grande, ¿qué es lo que pasa cuando ustedes inflan un globo? ¿Cómo se hacen las paredes de ese globo? Aumenta la Pueden ser presión. más delgadas. Se hacen más delgadas, exactamente. Entonces significa que entre más pequeñito esté ese globo todo desinflado, están de acuerdo que las paredes son más gruesas. Si ustedes van inflando ese globo, como bien lo dijeron, las paredes se adelgazan. Lo mismo pasa con el corazón. El corazón se hace grande, sí, pero se hace más delgado. Y eso hace que en cualquier momento el corazón pueda dejar de funcionar. Y esta alteración cardíaca empieza a los 10 años. Ya dijimos que a los 3 apenas si pudo haber aprendido a caminar, va a dejar de caminar después de los 13 y todo lo que su corazón va a empezar a padecer va a ser más evidente a partir de los 10 años de edad. Ya se van dando una idea de por qué no sobreviven después de los 30. ¿Sí vamos bien? Sí, doctora. Sí, ok. Ahora, estas alteraciones cardíacas se van a volver todavía más evidentes a partir de los 18 años de edad. El 20% de los pacientes con distrofia muscular de Duchenne van a fallecer debido a causas cardíacas. Hablando de la afectación osteoarticular, vean aquí que se le pidió a este pacientito. Bueno, lo ponemos boca arriba. El paciente va a intentar levantarse, pero le vamos a pedir que gire. Fíjense cómo gira raro.
¿Qué es lo que hacemos nosotros? Aventamos el tronco hacia adelante para poder girar. ¿Ya vieron este pacientito cómo se ve que le está costando poder girar? Ya después de que pudo ponerse boca abajo, vean cómo empieza a intentar levantarse. ¿Ya vieron? Aquí pareciera que ya se levantó, pero se está volviendo a regresar hacia el suelo. ¿Por qué? Porque no tiene la fuerza muscular en los miembros pélvicos para poder soportar su peso. Y vean, una vez que ya se levantó, vean nada más la apertura del arco de sustentación para poder mantener el equilibrio. Y ya vieron que aún así en bipedestación sigue teniendo los piecitos separados. Entonces van a ser alteraciones a nivel de los músculos, por obvias razones también a nivel de las articulaciones, y eso va generando que los pacientes o que el 90% de los pacientes con Duchenne desarrollen escoliosis. Esta escoliosis es un mecanismo compensatorio de la columna para cargar el peso corporal del paciente. Hablando de la afectación cognitiva, ¿se acuerdan que dijimos que la distrofina normalmente está en los músculos, pero también está en el cerebro, en las células de Schwann y en la retina? Bueno, pues hablando de la afectación cognitiva, esta enfermedad, la distrofia muscular de Duchenne, es predominantemente muscular, pero puede afectar al cerebro ocasionando alteraciones al momento del habla. Entonces van a ser pacientes que sí pudieron hablar, que aprendieron a hablar relativamente normal, pero que conforme va avanzando la enfermedad, conforme estos pacientes se van volviendo más grandes, que no llegan a la etapa adulta completa, van haciendo o van teniendo pérdida del habla. Entonces, de repente van a ser pacientes que sí hablaban, pero conforme fue avanzando el tiempo, fueron perdiendo la capacidad de hablar. Y bueno, el diagnóstico. ¿Cómo vamos a hacer diagnóstico de distrofia muscular de Duchenne? Vamos a dividir a nuestro diagnóstico en aquellos pacientes que tengan problemas motores y aquellos que tengan problemas no motores. Cuando hablamos de los problemas motores, nos vamos a referir a aquellos pacientes que tengan retraso en la adquisición de la marcha en aquellos mayores de 18 meses. ¿Se acuerdan que les dije? Lo normal es que un bebé camine entre los 11 y los 13 meses. Si pasan más de 18 meses, que sería año y medio, eso ya no es normal y hay que buscar asistencia para entender por qué no está caminando. Va a tener caídas frecuentes, ya dijimos que puede marchar en puntillas, va a tener una marcha con balanceo de cadera, ¿por qué? Porque va intentando compensar el movimiento con la pelvis, va a tener dificultades para correr o para levantarse del suelo, va a tener deformidades o anomalías posturales a nivel de los pies. Hablando de los problemas no motores, ¿qué va a tener? Un retraso global del desarrollo o retraso del lenguaje. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya dijimos que la distrofina también puede estar a nivel del sistema nervioso central, específicamente en el cerebro. Va a tener trastorno del espectro autista. Sí, no va a ser un autista puro, pero puede que tenga algunos comportamientos de paciente autista, pues porque su encéfalo se está viendo comprometido por esta falta de distrofina. Vamos a tener enfermedades hepáticas, puede que el hígado también se vea comprometido. Va a tener fallo de medro. Cuando hablamos del medro, nos estamos refiriendo a estos pacientitos que van adquiriendo la capacidad de ganar masa muscular conforme van creciendo. Un bebé recién nacido tiene músculo, sí, pero tiene un músculo muy poco desarrollado, pues porque no hacía falta movimiento importante dentro del vientre materno. Conforme este bebé va creciendo, inclusive lo vamos viendo, conforme va comiendo, de preferencia lactancia materna exclusiva durante los 6 primeros meses de vida, este bebé se va poniendo gordito. No gordito en grasa, sino gordito en masa muscular. Bueno, pues estos pacientitos con distrofia muscular de Duchenne no ganan masa muscular. ¿Y por qué no la ganan? Pues porque ya dijimos que la distrofina se ve afectada. Van a tener mioglobinuria. Esto significa que la mioglobina es la proteína que se encarga del funcionamiento de los músculos. Si el músculo está enfermo, tenemos destrucción de la mioglobina y esa mioglobina va a empezar a salir a través de la orina. Entonces, al momento de que se hagan exámenes de proteínas a nivel urinario, vamos a encontrar una cantidad muy grande de proteína muscular a través de la pipí. ¿Sí vamos bien? Sí, doctora. Bien, ok. Sí, Y bueno, doctora. ¿cómo hacemos un diagnóstico definitivo? El diagnóstico va a ser por sospecha. Yo estoy sospechando que mi pacientito de 3 años que lo veo que se cae a cada rato, pues algo raro tiene porque no es normal que se caiga. Entonces puedo sospechar. ¿Cómo lo voy a comprobar? No queda de otra. Hay que hacer una biopsia muscular.
Significa que hay que tomar una pequeña muestra del músculo, sobre todo de los músculos proximales a la cintura pélvica, que serían los músculos a nivel de los muslos, el cuádriceps sobre todo. Se toma una pequeña muestra de esa fibra muscular y se lleva al laboratorio. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? Bueno, esto. Esta es una fibra muscular normal. Si se dan cuenta, tiene sarcómeros. Y aquí, ¿qué no tenemos? Sarcómeros. Entonces, estos son biopsias de músculos de pacientes con distrofia muscular de Duchenne. No hay sarcómeros. ¿Y por qué no hay sarcómeros? Porque no hay distrofina. No hay nada que esté generando que el músculo se recupere después de un desgaste. ¿Sí quedó claro eso? Sí, doctora. Vale, pues. Ahora, el tratamiento. Vamos a dar tratamiento médico, sí, y tratamiento terapéutico. A ustedes como terapeutas, ¿qué es lo que les toca? Bueno, les toca, permítanme tantito. Bueno, les decía entonces, el tratamiento farmacológico va a ser a través de corticoides. ¿Qué son los corticoides? Van a ser medicamentos que van a ayudar a quitar la inflamación. Si el músculo no se recupera, el músculo va generando inflamación y eso va condicionando que el paciente todo completito esté inflamado y la inflamación por obvias razones va a generar dolor. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En el área médica nosotros nos vamos a encargar de dar medicamento que ayude a que el paciente no se sienta tan mal. Pero por otro lado, en el área de terapia física, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Bueno, pues ayudar a este paciente a que la debilidad muscular no sea tan marcada, a que no vaya perdiendo tan rápido el movimiento. Va a dejar de caminar, esto es inevitable. O sea, aquí lo que necesito que entiendan es que esta enfermedad no tiene cura. Lo único que vamos a hacer, por así decirlo, y aunque suene feo, es hacer que lo que le quede de vida al paciente sea lo menos pesado posible. En el área de medicina, ¿qué hacemos? Bueno, le damos medicamento para poder ir controlando las molestias o el dolor que pueda tener. Y en el área de terapia física, ustedes se van a encargar de disminuir en la medida de lo posible el dolor ocasionado por la rigidez muscular y por la falta de movimiento, o más bien por la pérdida de movimiento que va a ir teniendo poco a poco. Entonces, va a tener tratamiento farmacológico en el área de medicina a través de corticoides. ¿Qué es lo que se le va a dar? Prednisona o deflazacort. Cualquiera de estos dos medicamentos. No es necesario que se aprendan la dosis, esto no es tan importante, esto es lo que nos toca en medicina. Pero sí se ha demostrado que el hecho de que reciba tratamiento médico, ya sea con prednisona o con deflazacort, entre los 6 y los 2 años de edad, si empieza con el tratamiento, la debilidad muscular y la destrucción muscular no es tan rápida. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer con el tratamiento? Si normalmente el paciente se iba a descompensar a los 10 o a los 13 años, pues a lo mejor con el medicamento y con la terapia física, hacer que estas alteraciones lleguen, no sé, hasta 5, 6, 7 años después. No vamos a evitar que el paciente fallezca, vamos a evitar que sufra y a lo mejor se le pueda prolongar un poquito más su vida. ¿Sí quedó claro eso? Sí. Sí, Miss. Bueno, entonces anótenle, por favor, nos quedamos en la diapositiva número 18. En lo que queda de clase, por favor, sus comentarios a través del chat de Zoom para considerar su asistencia a la clase del día de hoy. Les voy a dejar actividad en la plataforma con otros temas que tenemos que ir revisando.
y para que terminemos lo de genética y nos podamos ir a embriología. Embriología son varios temas, pero esto lo podemos ir viendo un poquito más rápido, lo vamos a ir manejando con videos, que la embriología es mucho más fácil verla así en videos que verla como tal en presentaciones. Pero nos vamos acomodando, ¿vale? Yo espero que ya, si termino de calificar el rato, que ya no faltan tantos, les pongo las calificaciones en la plataforma, ¿vale? Por si termino muy tarde, para no molestarlos en el grupo de WhatsApp. Disculpe, Bueno, Miss. cuídense mucho y nos saludamos la próxima clase. Disculpe, Miss. ¿Qué pasó? Mi compañera Cintia del B, me parece, me pidió de favor que le comentara que su internet no sirve. Entonces, intentó poner datos, pero no le funcionaron para Zoom. Bueno, o sea, se le acabaron para Zoom. Entonces, me dijo que si le podía comentar eso. Sí, dile que sin problema, que no se preocupe. Nada más que se Ok. ponga al corriente con los apuntes, por favor. Sí, Miss, gracias. De nada. Nos saludamos en la siguiente clase, niños.